Hola, aquí vamos a hablar sobre la base de un espacio vectorial. Un conjunto finito de vectores, desde b sub 1 hasta b sub n, es una base para un espacio vectorial si se cumple, si el conjunto es linealmente independiente y si además los n vectores generan a todo el espacio vectorial B. Es decir, es una base si se cumple que los vectores son linealmente independientes y además es un conjunto generador del espacio. Por ejemplo, en Rn, el conjunto de los vectores, donde una de las componentes es igual a 1 y las otras son iguales a 0, forman una base en Rn que se denomina la base canónica, porque cualquier vector que esté en Rn se puede escribir como combinación lineal de estos vectores, y además esos vectores, como se mencionó en otra clase anterior, son linealmente independientes. En el caso de los polinomios de grado menor o igual a n, el conjunto formado por 1, x al cuadrado hasta x a la n, también es una base. Todo polinomio se puede escribir como combinación lineal de esos vectores y además ellos son linealmente independientes. Entonces es una base y además se denomina la base canónica para p sub n. Este teorema de acá dice que si yo tengo estos vectores en una base para B y si B pertenece a ese espacio vectorial, entonces existe una única forma de escribir a ese vector B como combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Dice que si B sub 1 hasta B sub n es una base para B y si B es un elemento del espacio vectorial B, entonces existe un único conjunto de escalares que van desde C1 hasta C sub n, tales que B es combinación lineal de esos vectores junto con esos escalares. Es decir, no existen dos formas de escribirlos como combinación lineal. Por ejemplo, podemos ver que el polinomio x a la 3 menos 4x más 1, para ese polinomio los únicos escalares que se pueden escribir como combinación lineal de la base canónica son C1 igual a 1, C2 igual a menos 4, C3 igual a 0 y C4 igual a 1. No existe otra posibilidad. Otro elemento o hecho importante en este concepto de bases es que si tenemos dos bases, ambas bases tienen, en un espacio vectorial, ambas bases tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, yo no puedo conseguir una base que tenga 3 elementos y otra que tenga 2. No, tienen que tener la misma cantidad de elementos. Eso es una propiedad que se da por el mismo concepto de base. Dice que si yo tengo estos m vectores y tengo aquí n vectores, que son bases de un espacio vectorial, entonces n tiene que ser igual a m. Todas las bases en un espacio vectorial tienen que tener la misma cantidad de vectores. Eso nos permite plantear la siguiente definición de espacios vectoriales, que se llama dimensión. Yo digo que si el espacio vectorial B tiene una base con un número finito de elementos, entonces la dimensión de B es el número de vectores en todas las bases, y B se denomina espacio vectorial de dimensión finita. De otra manera se denomina espacio vectorial de dimensión infinita. Y si se trata del espacio trivial 0, que solamente tiene el elemento neutro, entonces la dimensión de ese espacio es igual a 0. De forma resumida, yo tengo un espacio vectorial, la dimensión de ese espacio vectorial, si es un espacio vectorial finito, es el número de elementos que existen en una base. Nosotros sabemos que entonces todas las bases tienen que tener el mismo tamaño, entonces por eso es que es posible definir el concepto de esa forma. Si no existe una base finita, entonces decimos que el espacio es de dimensión infinita. Por ejemplo, en el espacio Rn, la dimensión es igual a n, porque recuerden que una base para ese espacio es la base canónica y tiene n elementos, entonces la dimensión de ese espacio vectorial es igual a n. En el caso del espacio P sub n, tiene dimensión n más 1 porque recuerden que una base para ese espacio es la base canónica. Y la base canónica en ese espacio es 1, x, x a la 2 hasta x a la n. Y si contamos, allí hay n más un vector.
Entonces por eso es que la dimensión de P sub n es igual a n más 1. En el espacio de todas las matrices de tamaño n por m, que podemos notar aquí como m de n sub n, de m sub n m. La dimensión es el producto del número de filas por los renglones. El número de renglones por columnas. Porque una base para ese espacio vectorial es aquel conjunto de vectores donde una entrada es 1 y el resto es 0. Entonces, ¿cuántas matrices de este tipo van a haber? Pues tantas como componentes haya. Porque, por ejemplo, una sería donde la primera componente tenga 1 y el resto 0. El otro donde la segunda componente sea 1 y el resto sea 0. Y entonces eso va a ser igual al número de componentes que hayan en la matriz. Y como tiene n por m más componentes, por eso es que la dimensión en ese caso va a ser n por m. Por ejemplo, si se trata de todas las matrices de tamaño 2×3, entonces la dimensión de ese espacio es 2×3, 6. El espacio de todas las funciones reales continuas en 0, 1 tiene dimensión infinita. En ese espacio sí no existe una base finita. Por ejemplo, consideremos en R3 este conjunto formado por estos tres vectores y queremos saber si ese conjunto es una base para ese espacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a plantear una combinación lineal de esos tres vectores con tres escalares y vamos a ver qué elementos generales aquí en R3 pueden ser combinaciones lineales de esa forma. Entonces, lo que hacemos es primero tomar un elemento general aquí en R3, que va a ser este, A, B, C. Y vamos a buscar tres escalares, C1, C2 hasta C3, de manera de plantear una combinación lineal de esos tres vectores con esos tres escalares para A, B, C. Realizamos las operaciones definidas en el espacio e igualamos de acuerdo al concepto de igualdad que hay en el espacio. Aquí cuando realizamos las operaciones obtenemos este último vector y para que se cumpla la igualdad, pues C sub 2 más 5C sub 3 tiene que ser igual a A, 2C sub 2 más 9C sub 3 tiene que ser igual a B, y lo mismo para esta última componente con respecto a C. Esto nos plantea un sistema. Para que estos tres vectores sean una base, este sistema tiene que ser compatible y determinado. El hecho de que sea compatible lo que nos va a garantizar es que este elemento general ABC se puede escribir como combinación lineal de los tres vectores. Y el hecho de que sea determinado, que existe una única solución, lo que nos garantiza es que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces la idea es esa, plantear la combinación lineal para un elemento general del espacio, resolver el sistema que aparece allí y observar si es compatible determinado. Aquí se utilizó el método de eliminación de Gauss-Jordan, llegamos a esta matriz. Fíjense que a medida que se trabaja también en esta última columna se van a aplicar también las operaciones elementales y llegamos a esto. Entonces aquí podemos ver que como la matriz aumentada tiene rango 3, el de coeficientes también tiene tamaño 3 y hay tres incógnitas que sería C sub 1, C sub 2 y C sub 3, entonces el sistema es compatible y además es determinado. Por lo tanto, los tres vectores dados sí constituyen una base para el espacio R3. Aquí coloqué R sub n, R a la n, pues R a la 3. Otro ejemplo clásico en este tipo de tema es encontrar bases para un espacio o subespacio determinado. Aquí me dicen encontrar una base para este subespacio. Fíjense que se trata de todas las tripletas x y z, donde 2x menos y más 3z es igual a 0. Ahí lo que hacemos es sencillamente tomar un elemento general de ese conjunto y usar la condición para pertenecer a ese conjunto, que en este caso es esto. De aquí se despeja una de las incógnitas, por ejemplo yo puedo despejar aquí y coloco el elemento general en términos solamente de x y de z. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que x y z es igual a x, como y es 2x más 3z y x es z. Descompongo esto
en otros dos vectores donde solamente aparezca en uno X y en el otro Z. Fíjense que si yo sumo esto con esto me vuelve a dar este vector. Entonces, de aquí yo puedo sacar a X como escalar y aquí puedo sacar a Z. Y entonces me queda que X y Z es una combinación lineal de 1, 2, 0 y de 0, 3, 1, donde los escalares serían X y Z. Esto lo que me estaría diciendo es que X y Z perteneciente a pi es un vector que está generado por 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Entonces esto me da a indicar, me ayuda a construir una base para ese espacio. Lo que tendría que terminar de observar es que esos dos vectores sean linealmente independientes para que realmente sean una base. Entonces nosotros podemos ver que ninguno de ellos es combinación lineal del otro. Entonces ya eso me puede ayudar a ver que son linealmente independientes. Otra forma de verlo es que si yo igualo esto con esto y X, Y y Z son 0, pues la única forma es que aquí X sea 0, Z sea 0, pero como Y es igual a 2 por 0 más 3 por 0, Y también me da 0. Entonces la única combinación lineal que puede haber es que X, Y y Z sean 0. Entonces en ese caso también son linealmente, o sea, de esa manera también puedo ver que son linealmente independientes. Entonces como este conjunto, de vectores me genera a todos los elementos de pi y a su vez son linealmente independientes, entonces esto es una base para pi. Y como tiene dos elementos, entonces la dimensión de pi es igual a 2. Estos teoremas que aparecen a continuación son bastante útiles para que uno pueda descartar si un conjunto de vectores es base o no, sin tener que hacer los cálculos anteriores. Por ejemplo, aquí yo tengo que suponga que B es de dimensión n, y yo tengo m vectores linealmente independientes. Entonces, m tiene que ser menor o igual a n. Es decir, si yo tengo un espacio de dimensión 3, los vectores, o sea, si tengo un conjunto de vectores linealmente independientes, ellos no pueden superar a la dimensión. Si es de dimensión 3, la cantidad de vectores linealmente independientes a lo sumo pueden ser igual a 3. Puede ser 1, 2 o 3. Pero no puedo decir que existen 4 vectores que sean linealmente independientes en un espacio de dimensión 3. En el caso del segundo teorema, lo que dice es que si H es un subespacio de B, entonces la dimensión de ese subespacio es más pequeña que la dimensión, o es más pequeña o igual que la dimensión del espacio grande. Y el tercer teorema lo que dice es que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial B de dimensión n constituye una base para B. Es decir, que si yo sé que un espacio es de dimensión 2 y yo ya sé que dos vectores son linealmente independientes, ya no tengo que chequear que se genere. Ya este teorema me dice que con eso es suficiente para saber que ese conjunto es una base para el espacio. Entonces, cuando ya yo sé la dimensión de un espacio y conozco que unos vectores son linealmente independientes, ya con eso es suficiente para garantizar que se trata de una base. Entonces, ya ahí nos ahorra el paso de saber si lo genera al espacio B. Aquí, por ejemplo, yo tengo estos tres vectores en R2. Como yo veo que son tres vectores y el espacio R2 tiene dimensión 2, ya me hace suponer que estos tres vectores no pueden ser linealmente independientes. Porque para que sean linealmente independientes en R2, solamente pueden haber dos vectores o uno solo. En este caso, pues hay tres y no puede ocurrir. El conjunto 1, 2 y 1, 1 es una base para R2, porque tiene dos vectores que son linealmente independientes. Este es para aplicar el último teorema. Aquí yo, por ejemplo, si yo ya sé que estos dos vectores son linealmente independientes, como R2 tiene base 2, tiene dimensión 2, y estos son dos vectores linealmente independientes, esto ya es suficiente para decir que es una base. ¿Y por qué sé que son linealmente independientes? Porque ninguno se puede escribir como combinación lineal del otro. Fíjese, 1, 2 no se puede escribir como combinación de 1, 1 ni 1, 1 con respecto a 1, 2. Entonces ya con eso puedo garantizar que es una base y no tengo que chequear nada más. Aquí hay una serie de ejercicios propuestos para que ustedes realicen de diferente índole, pero en esta primera parte, para saber si es una base, hay que hacerlo como en el ejemplo que se desarrolló, donde se plantea el sistema y se ve si es compatible determinado. En este se procede como el segundo ejemplo, se plantea el elemento general y se busca cómo es, que sea como combinación lineal
de otros 2 vectores o 3 vectores, dependiendo de lo que se tenga.